Al Capone, más que un nombre, es una leyenda que sigue fascinando a generaciones enteras. Nacido en una época de grandes cambios en Estados Unidos, se convirtió en el rostro del crimen organizado, mezclando carisma y brutalidad. Su vida encapsula la esencia de los años 20, una época de prohibición, excesos y contradicciones. Capone no solo fue un hombre de negocios ilegales, sino también un maestro del espectáculo, manipulando a la prensa y cultivando una imagen pública que lo convirtió en una figura controvertida pero innegablemente cautivadora. ¿Cómo alguien logra ser a la vez temido y admirado? Esa es la pregunta que explora su historia. ¿Qué opinas de las figuras del crimen organizado? Comenta tu perspectiva mientras exploramos la vida de este enigmático personaje. Para entender cómo Al Capone llegó a la cima, comencemos con su origen. Los primeros años de Al Capone. Nacido el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, Alphonse Gabriel Capone creció en una familia de inmigrantes italianos que buscaban prosperidad en el Nuevo Mundo. Su padre, un barbero honesto, y su madre, una ama de casa dedicada, intentaron inculcar valores tradicionales a sus 9 hijos. Sin embargo, la vida en el barrio obrero de Brooklyn expuso a Al a un entorno marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia. Desde temprana edad, Capone mostró una personalidad fuerte y un intelecto agudo, pero también una inclinación hacia el desafío a la autoridad. Su paso por la escuela fue breve, ya que abandonó los estudios a los 14 años tras golpear a un maestro que lo reprendió. Fuera del sistema educativo, Al comenzó a buscar formas alternativas de ganarse la vida en las calles, donde la supervivencia dependía de la astucia y la fuerza. Brooklyn en esa época era un hervidero de pandillas, y Capone rápidamente encontró su lugar en este mundo. Se unió a los Five Points Gang, una de las pandillas más temidas de Nueva York, donde aprendió los códigos de lealtad y brutalidad que definirían su carrera. Fue aquí donde comenzó a destacarse por su capacidad para negociar y su disposición a usar la violencia cuando era necesario. Las calles de Brooklyn no solo le ofrecieron un refugio, sino también una escuela de negocios ilícitos. Comenzó como matón, pero su ambición y carisma lo llevaron a ascender rápidamente en las filas de la pandilla. Estas primeras experiencias moldearon su visión del mundo, donde las oportunidades debían tomarse sin importar el costo. Conociendo sus orígenes, exploremos cómo comenzó su carrera en el crimen. De pandillero a mano derecha de Johnny Torrio. El ingreso de Al Capone al mundo del crimen organizado marcó un giro trascendental cuando se unió a la infame pandilla Five Points Gang en Nueva York. Aquí, su astucia, agresividad y capacidad para manejar conflictos le dieron notoriedad, atrayendo la atención de Johnny Torrio, un veterano del bajo mundo que tenía una visión clara de cómo manejar un imperio criminal. Torrio no solo vio el potencial de Capone como un ejecutor implacable, sino también como un joven con un instinto natural para los negocios. En 1919, Torrio decidió trasladarse a Chicago para asumir el control del negocio de juegos y contrabando de alcohol que operaba para su jefe, el mafioso Big Jim Colosimo. Al Capone, quien hasta entonces manejaba tareas menores para Torrio, fue invitado a unirse a este nuevo entorno. Chicago, con sus oportunidades aparentemente ilimitadas debido a la ley seca, se convirtió en el escenario perfecto para que Capone se desarrollara. Torrio le enseñó a moverse en las complejas dinámicas del poder, equilibrar la violencia con la diplomacia y usar la corrupción para garantizar la cooperación de las autoridades locales. Bajo la tutela de Torrio, Capone rápidamente se ganó un lugar destacado en la organización criminal. Se encargó de supervisar las operaciones del contrabando de alcohol, los juegos ilegales y la extorsión, demostrando una habilidad extraordinaria para expandir y proteger el negocio. Torrio le inculcó una visión estratégica que iba más allá del uso de la fuerza bruta, destacando la importancia de las alianzas y los sobornos para mantener el control. Fue en este periodo donde Capone desarrolló el carisma y la destreza política que definirían su futuro liderazgo.
Sin embargo, su traslado a Chicago no solo significó oportunidades, sino también desafíos. El ambiente del crimen organizado en la ciudad era feroz, con grupos rivales luchando por el control del lucrativo mercado negro del alcohol. Capone aprendió rápidamente a maniobrar en este terreno peligroso, ganando experiencia en las tácticas necesarias para enfrentar a sus enemigos y proteger los intereses de la organización. Motivación. Conociendo cómo Torrio moldeó a Capone, exploremos su ascenso al poder y cómo Chicago se convirtió en su reino del crimen. Chicago, la ciudad que definió su imperio. La llegada de Al Capone a Chicago marcó el inicio de una nueva era en su vida, una transformación de un ejecutor prometedor a un líder consolidado. La ciudad, conocida por su vibrante vida nocturna y su floreciente economía ilícita gracias a la ley seca, era un campo de juego perfecto para alguien con la ambición y la ferocidad de Capone. Bajo la dirección de Torrio, Capone manejaba los clubes nocturnos y las destilerías clandestinas, consolidando el control del contrabando de alcohol. La muerte de Beghem Colosimo, que Torrio facilitó para asumir el control absoluto, fue el primer gran paso en la consolidación del imperio criminal. Capone, quien actuaba como la mano derecha de Torrio, aprovechó cada oportunidad para demostrar su valía. Su capacidad para manejar conflictos internos y externos, su carisma para ganarse la lealtad de sus hombres y su brutalidad para eliminar a los rivales lo convirtieron en una figura clave dentro de la organización. El verdadero cambio llegó en 1925, cuando Johnny Torrio fue gravemente herido en un intento de asesinato y decidió retirarse del crimen organizado. Dejó a Capone a cargo del imperio, confiando en su habilidad para manejar los complejos negocios ilegales de la ciudad. Capone, ahora en control total, no tardó en dejar su marca. Bajo su liderazgo, el alcance del imperio se expandió, incorporando nuevas redes de distribución, aumentando los sobornos a políticos y policías y diversificando las actividades criminales. Capone convirtió a Chicago en su centro de operaciones, transformando la ciudad en un símbolo del crimen organizado en la era de la prohibición. Su presencia era omnipresente, desde los clubes de lujo que regentaba hasta las noticias que lo describían como el rey del crimen. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder y riqueza, y su influencia en la política local garantizaba que pocas fuerzas pudieran desafiar su dominio. Conociendo cómo Capone consolidó su poder en Chicago, exploremos la oportunidad histórica que le permitió expandir su imperio, la ley seca. La ley seca, oportunidad y poder. La ley seca, promulgada en 1920 a través de la enmienda 18, buscaba transformar la sociedad estadounidense prohibiendo la fabricación, distribución y venta de alcohol. Sin embargo, lejos de reducir el consumo, este acto legislativo creó un mercado negro sin precedentes. Para Al Capone, representó una oportunidad única para consolidar su poder y riqueza. Con un ingenio impecable para los negocios ilegales, Capone transformó la necesidad de alcohol en un imperio lucrativo. Capone estableció una red extensa de destilerías clandestinas, contrabando y bares ilegales conocidos como speakeasies. Bajo su control, Chicago se convirtió en el epicentro del contrabando de alcohol. Lo que comenzó como una oportunidad para satisfacer la demanda de bebidas alcohólicas pronto se convirtió en un negocio multimillonario que generaba más de 60 millones de pesos anuales. Esta riqueza no solo financiaba sus operaciones, sino que también aseguraba su influencia mediante sobornos a oficiales de policía, jueces y políticos. La ley seca también cambió la dinámica del crimen organizado. Antes de su promulgación, las pandillas operaban a pequeña escala con actividades como el juego y la extorsión. Con la prohibición, estas bandas encontraron un mercado común y comenzaron a operar como empresas sofisticadas. Capone, con su capacidad para organizar y administrar recursos, lideró esta transformación, convirtiéndose en el rostro visible de este cambio. Conociendo cómo Al Capone aprovechó la ley seca, descubramos el impacto de la violencia en su consolidación como líder criminal. El día de San Valentín, una matanza icónica.
El 14 de febrero de 1929 marcó uno de los eventos más notorios en la historia del crimen organizado, la masacre del Día de San Valentín. Este evento, que tuvo lugar en un garaje en el vecindario de Lincoln Park en Chicago, consolidó la reputación de Al Capone como el rey del crimen. La masacre fue el resultado de la creciente rivalidad entre la organización de Capone y la banda de Bugs Moran, quienes competían ferozmente por el control del lucrativo mercado del contrabando de alcohol. En la mañana de ese fatídico día, hombres disfrazados de policías irrumpieron en el garaje donde los miembros de la banda de Moran se encontraban reunidos. Simulando un operativo policial, los hombres alinearon a las víctimas contra la pared y las ejecutaron con ráfagas de ametralladoras. Aunque Capone estaba en Florida en ese momento, su implicación indirecta fue evidente. La brutalidad y la precisión del ataque enviaron un mensaje claro: nadie estaba a salvo si desafiaba su autoridad. La masacre provocó un cambio significativo en la percepción pública de Al Capone. Si bien antes muchos lo veían como un hombre de negocios con una imagen casi glamorosa, este evento lo posicionó como un símbolo de la violencia sin control que acompañaba al crimen organizado. Aunque nunca fue acusado oficialmente por la masacre, su implicación en ella intensificó los esfuerzos de las autoridades por llevarlo ante la justicia. ¿Sabías que la masacre del Día de San Valentín sigue siendo uno de los episodios más emblemáticos del crimen organizado en la historia de Estados Unidos? Dale like si este dato te sorprendió. Conociendo esta brutal muestra de poder, avancemos hacia la dualidad de su imagen pública. La dualidad de su imagen pública. Al Capone fue un maestro en manipular su imagen pública, proyectando dos caras aparentemente opuestas. Por un lado, era un despiadado líder criminal que gobernaba con puño de hierro y no dudaba en usar la violencia para mantener el control. Por otro lado, era un filántropo y benefactor comunitario que donaba a causas benéficas y ayudaba a los pobres de Chicago durante la Gran Depresión. Capone entendió la importancia de ganar la simpatía del público y utilizó su riqueza para construir una narrativa favorable. Durante la crisis económica, organizó comedores sociales que alimentaron a miles de personas necesitadas. Esta acción le ganó el apodo de Robin Hood de Chicago en ciertos sectores, especialmente entre las comunidades más afectadas por la pobreza. Además, su carisma natural y habilidad para tratar con la prensa le permitieron presentarse como un hombre de negocios legítimo, a pesar de las acusaciones en su contra. Sin embargo, su dualidad también lo hizo un objetivo fácil para las autoridades. Mientras intentaba mantener una fachada de respetabilidad, sus actividades criminales seguían creciendo. Su capacidad para moverse entre estos dos mundos, el del crimen y el de la filantropía, no solo lo convirtió en una figura fascinante, sino también en un símbolo de la complejidad del poder. Conociendo esta dualidad, descubramos cómo las autoridades finalmente lograron atraparlo mediante estrategias inesperadas. La investigación del gobierno, siguiendo el dinero. Al Capone, a pesar de ser conocido públicamente como el líder más notorio del crimen organizado en Estados Unidos, manejaba su imperio de manera tan sofisticada que las autoridades enfrentaron grandes dificultades para reunir pruebas directas de sus crímenes. El soborno y la intimidación mantenían en silencio a posibles testigos y su red de influencia protegía los puntos más vulnerables de su organización. Sin embargo, a medida que la presión pública aumentaba tras episodios como la masacre del Día de San Valentín, el gobierno se vio obligado a adoptar un enfoque diferente. El FBI, bajo el liderazgo de Edgar Hoover, cambió su estrategia al centrarse en los registros financieros de Capone. En lugar de perseguirlo por delitos como asesinato o contrabando, que eran difíciles de probar debido a la falta de testigos dispuestos a hablar, el gobierno decidió investigar sus ingresos y declaraciones fiscales. Fue un enfoque revolucionario en su momento, atacar la estructura económica del imperio criminal en lugar de sus operaciones visibles. El trabajo estuvo liderado por Frank J. Wilson, un agente del Departamento del Tesoro que dedicó años a rastrear cada transacción vinculada a Capone.
A través de registros contables, cuentas bancarias y declaraciones de testigos protegidos, el equipo de Wilson logró construir un caso sólido de evasión fiscal. Aunque este delito era menor en comparación con los crímenes más violentos que se le atribuían, resultó ser su talón de Aquiles. Conociendo cómo se desarrolló esta ingeniosa estrategia, exploremos los detalles de su juicio y posterior condena. El juicio y la sentencia, Alcatraz. El juicio de Al Capone en 1931 fue uno de los eventos más mediáticos de la época, atrayendo la atención nacional e internacional. Después de años de reinar como el rey del crimen, finalmente enfrentaba a la justicia. El gobierno lo acusó formalmente de evasión fiscal, presentando pruebas irrefutables de que había acumulado enormes riquezas sin pagar impuestos sobre ellas. El juicio fue un espectáculo público, con una sala abarrotada y periodistas documentando cada momento. Capone, conocido por su confianza y arrogancia, intentó sobornar al jurado antes del inicio del proceso. Sin embargo, las autoridades estaban preparadas. En un movimiento inesperado, reemplazaron al jurado en el último momento, frustrando los intentos de Capone por manipular el resultado. Este giro fue decisivo para garantizar un juicio justo. Tras varias semanas de audiencias y testimonios, Al Capone fue declarado culpable de 5 cargos de evasión fiscal. En una sentencia histórica, fue condenado a 11 años de prisión, la pena más severa jamás dictada por este tipo de delito en ese momento. Su traslado a Alcatraz, la prisión más segura y aislada de Estados Unidos, marcó el final de su dominio en el mundo criminal. En Alcatraz, el otrora poderoso Capone se enfrentó a la realidad de su caída, vivía como un prisionero más, lejos de la riqueza y el poder que había acumulado. Conociendo los detalles de su condena, analicemos cómo enfrentó su declive tras su liberación los últimos años, declive y enfermedad. Tras cumplir parte de su condena y ser liberado en 1939 por problemas de salud, Al Capone era una sombra del hombre que había aterrorizado y fascinado a Chicago. Su salud había sido severamente afectada por la sífilis no tratada, una enfermedad que había comenzado a deteriorar su mente y cuerpo mientras estaba en prisión. La falta de tratamiento adecuado durante años llevó a que desarrollara neurosífilis, una condición que provoca deterioro cognitivo y cambios de personalidad. Capone regresó a su mansión en Palm Island, Florida, donde vivió recluido junto a su familia. A pesar de sus riquezas pasadas, su estado de salud le impidió participar nuevamente en actividades criminales o incluso llevar una vida social normal. Las personas que lo visitaron durante estos años lo describieron como un hombre frágil, desconectado de la realidad, que apenas podía sostener conversaciones coherentes. Su reclusión fue tanto física como emocional. El otrora temido líder del crimen pasó sus días pescando en su jardín o escuchando música, un contraste absoluto con la imagen de poder y violencia que había construido en su apogeo. En 1947, a los 48 años, murió de un paro cardíaco agravado por la sífilis, cerrando el capítulo de una de las figuras más emblemáticas y controvertidas de la historia estadounidense. Conociendo su declive, reflexionemos sobre las lecciones que podemos extraer de su vida y legado. Lecciones universales del ascenso y caída de Capone. La vida de Al Capone representa un estudio profundo sobre los extremos de la ambición humana, el uso del poder y las inevitables consecuencias de vivir fuera de la ley. Su ascenso meteórico al dominio del crimen organizado y su eventual caída a manos de una estrategia gubernamental meticulosa ofrecen lecciones universales que trascienden su época. En primer lugar, la historia de Capone ilustra cómo el poder obtenido mediante la violencia y el crimen tiene un costo ineludible. Aunque construyó un imperio multimillonario y logró controlar instituciones públicas mediante la corrupción, su vida demuestra que este tipo de dominio no es sostenible. La estructura de su organización, basada en el miedo y la intimidación, carecía de estabilidad a largo plazo y dependía exclusivamente de su liderazgo personal. Esto hizo que su imperio se desmoronara cuando enfrentó adversidades legales y de salud.
En segundo lugar, el caso de Capone evidencia cómo las políticas gubernamentales pueden influir en la creación de mercados ilegales y figuras poderosas en el ámbito criminal. La prohibición no solo fue una oportunidad para emprendedores legales, sino también para quienes, como Capone, vieron en ella un terreno fértil para lucrar mediante actividades ilícitas. Su vida subraya la importancia de considerar las consecuencias no deseadas de las políticas públicas. Por último, su caída destaca el poder de las instituciones legales y la innovación en la persecución del crimen. Al enfocarse en sus finanzas, las autoridades demostraron que incluso los criminales más intocables pueden ser derribados mediante tácticas estratégicas. Este caso sentó precedentes que continúan siendo relevantes en la lucha contra el crimen organizado. Con estas lecciones claras, exploremos cómo Al Capone ha sido inmortalizado en la cultura popular. El impacto cultural de Al Capone. Pocas figuras criminales han dejado una huella tan indeleble en la cultura popular como Al Capone. Desde su tiempo como una figura dominante en Chicago hasta décadas después de su muerte, su vida ha sido inmortalizada en películas, libros, series de televisión y canciones. Su mezcla de brutalidad, carisma y lujo lo convirtió en un personaje fascinante tanto para quienes lo vivieron como para las generaciones posteriores. Una de las representaciones más icónicas de Capone se encuentra en el cine, con películas como Los Intocables 1987, donde Robert De Niro interpretó magistralmente al famoso gángster. Este filme no solo destacó la brutalidad de Capone, sino también el ingenio de las autoridades que lo llevaron ante la justicia. Series de televisión, como Boardwalk Empire, también han capturado la esencia de la época y el impacto de figuras como él en el desarrollo del crimen organizado. Además, su figura ha inspirado innumerables libros, desde biografías que documentan minuciosamente su vida hasta novelas que lo convierten en un antihéroe. La literatura y el cine no solo se han enfocado en sus crímenes, sino también en su compleja personalidad, un hombre capaz de actos de extrema violencia y, al mismo tiempo, de gestos filantrópicos. El nombre Al Capone se ha convertido en sinónimo de crimen organizado, lujo ilícito y el auge de la mafia en los Estados Unidos. Incluso décadas después de su muerte, su historia sigue capturando la imaginación del público, manteniéndolo como una figura central en el relato del crimen en la cultura occidental. Conociendo este impacto cultural, analicemos cómo su figura moldeó la percepción global del crimen organizado. La influencia de Capone en el crimen organizado. La estructura y el modelo de negocios que Al Capone desarrolló en Chicago se convirtieron en un referente para otras organizaciones criminales en Estados Unidos y más allá. Su capacidad para combinar la brutalidad con la sofisticación empresarial marcó un antes y un después en cómo operaban las mafias en el siglo XX. Capone no solo estableció un imperio basado en el contrabando de alcohol, sino que también diversificó sus operaciones hacia el juego, la prostitución y otras actividades ilícitas. Su capacidad para sobornar a funcionarios públicos y policías creó una red de influencia que le permitió operar con relativa impunidad durante años. Este modelo fue replicado por otras organizaciones, quienes aprendieron de sus éxitos y fracasos. A nivel internacional, su historia inspiró a grupos criminales en América Latina y Europa, quienes adoptaron estrategias similares para consolidar su poder. Capone demostró que un líder carismático, capaz de manejar tanto el miedo como la lealtad, podía convertir el crimen en una empresa altamente rentable. Sin embargo, también mostró los límites de este modelo. Su caída por evasión fiscal, a pesar de sus medidas de seguridad y su red de protección, reveló que incluso los criminales más poderosos no son invulnerables. Este precedente cambió la forma en que las autoridades enfrentan el crimen organizado, centrándose en seguir el rastro del dinero. Conociendo su influencia en el crimen organizado, reflexionemos sobre cómo su figura es percibida en la actualidad. Percepciones modernas sobre Al Capone. En la actualidad, Al Capone es visto bajo un lente que mezcla fascinación, crítica y mitificación.
Para muchos, representa el arquetipo del gángster carismático, una figura que personifica tanto el glamour del crimen como sus consecuencias destructivas. Sin embargo, estas percepciones varían ampliamente según el enfoque cultural, histórico y ético de quienes lo evalúan. Por un lado, algunos consideran a Capone como un antihéroe, alguien que se aprovechó de las oportunidades creadas por la prohibición y desafió las normas establecidas de su tiempo. Este punto de vista suele romantizar su figura, enfatizando su carisma, su aparente generosidad con los pobres y su capacidad para enfrentarse a un sistema que, en muchos aspectos, era igual de corrupto que él. En este contexto, se le ve como una especie de Robin Hood moderno, aunque sus motivaciones fueran puramente personales. Por otro lado, las percepciones críticas destacan su brutalidad y el impacto negativo de sus acciones. Capone no solo lideró un imperio criminal, sino que su organización estuvo implicada en asesinatos, extorsiones y la explotación de comunidades vulnerables. Además, su red de sobornos y corrupción debilitó las instituciones locales, dejando una huella que tomó décadas en ser reparada. En un mundo globalizado, la figura de Capone también se utiliza como un símbolo de advertencia. Su vida ilustra cómo las desigualdades sociales, combinadas con políticas fallidas como la prohibición, pueden dar lugar a figuras poderosas que operan fuera de la ley. Esta dualidad lo mantiene relevante en debates actuales sobre justicia, corrupción y crimen organizado. Conociendo estas percepciones modernas, avancemos hacia el impacto económico que tuvo su imperio. El impacto económico del imperio de Capone. El imperio de Al Capone no solo definió la economía clandestina de Chicago, sino que también tuvo un impacto profundo en la estructura económica de la ciudad y más allá. Durante su apogeo, se estima que las operaciones de Capone generaban más de 100 millones de pesos anuales, una suma extraordinaria para la época. Este flujo de dinero no solo enriqueció a Capone y a sus asociados, sino que también se infiltró en diversos niveles de la sociedad. Capone convirtió el mercado negro en un negocio estructurado y eficiente, con redes de distribución que incluían contrabando de alcohol, casas de juego, prostíbulos y operaciones de extorsión. Su organización empleaba a miles de personas, desde contrabandistas hasta políticos corruptos, lo que hacía que su impacto económico se sintiera en toda la región. De hecho, su capacidad para mantener a tantas personas en su nómina contribuyó a la estabilidad de su imperio, al menos por un tiempo. Sin embargo, el impacto económico de Capone no fue solo positivo. Su control del mercado negro aumentó los costos para los consumidores, quienes pagaban precios inflados por productos ilegales. Además, la corrupción que promovió desvió recursos públicos y debilitó la confianza en las instituciones locales. Las luchas territoriales entre bandas también resultaron en daños materiales y pérdidas humanas que afectaron a comunidades enteras. El legado económico de Capone destaca la paradoja de los mercados ilegales, pueden ser increíblemente lucrativos, pero sus costos sociales son inmensos. Su modelo de negocios no solo enriqueció a su organización, sino que también dejó lecciones duraderas sobre las consecuencias económicas del crimen organizado. Conociendo su impacto económico, exploremos cómo las autoridades aprendieron a combatir el crimen a través de su caso. Lecciones para las autoridades, el caso Capone. El arresto de Al Capone representó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado. Incapaces de capturarlo por asesinatos, contrabando o extorsión debido a la falta de pruebas tangibles y al nivel de corrupción que lo protegía, las autoridades encontraron un camino inesperado, la evasión de impuestos. Este enfoque cambió para siempre la manera en que se investigan y persiguen a las organizaciones criminales. El uso de la evasión fiscal como una herramienta legal fue una estrategia innovadora. En lugar de centrarse únicamente en los crímenes violentos y el contrabando, las autoridades siguieron el rastro del dinero. Esta táctica, liderada por agentes del Tesoro de los Estados Unidos, como Frank J. Wilson, permitió a los investigadores construir un caso sólido basado en registros contables y financieros.
En última instancia, este enfoque resultó en la condena de Capone, marcando un precedente en la aplicación de la ley. El caso Capone también destacó la importancia de la cooperación interinstitucional. La colaboración entre el FBI, el Departamento del Tesoro y otras agencias locales y federales fue esencial para superar los desafíos que planteaba la red de corrupción de Capone. Este modelo de trabajo en equipo influyó en el diseño de futuras investigaciones contra el crimen organizado. Además, su arresto subrayó la necesidad de abordar el crimen desde múltiples ángulos. Más allá de la violencia y el contrabando, las autoridades comenzaron a entender que la fortaleza de las organizaciones criminales radicaba en su capacidad para operar como negocios. Este enfoque integrado se convirtió en la base de estrategias modernas para combatir mafias y redes criminales. Conociendo estas lecciones, reflexionemos sobre cómo el caso Capone dejó un legado que perdura en la cultura popular y en las políticas públicas. La persistencia de su legado en la cultura popular. Al Capone no solo marcó la historia del crimen organizado, sino que también dejó una huella indeleble en la cultura popular. Su figura ha sido representada y reinterpretada en películas, series de televisión, novelas y documentales, perpetuando tanto su imagen de poder como su faceta más sombría. El cine fue uno de los primeros medios en adoptar la figura de Capone como un símbolo del gángster estadounidense. Producciones como Scarface 1932 se inspiraron en su vida, capturando la brutalidad y la ambición que lo caracterizaban. Décadas después, Los Intocables 1987, dirigida por Brian De Palma, llevó su historia a una nueva generación, con una interpretación icónica de Robert De Niro como Capone. Estas obras no solo inmortalizaron su figura, sino que también presentaron su dualidad, un hombre astuto, carismático y despiadado. En la televisión, Capone ha aparecido en series como Boardwalk Empire, donde su personaje es un pilar en la narrativa sobre el crimen organizado en la era de la prohibición. Además, los documentales han explorado su vida desde perspectivas históricas y sociológicas, ofreciendo una mirada más objetiva y profunda sobre el impacto de sus acciones. La música también ha encontrado inspiración en Capone. Desde canciones de jazz y blues de los años 20 que mencionaban sus actividades, hasta referencias modernas en el rap y el rock, su legado trasciende generaciones y géneros. Estas menciones suelen romantizar su vida, destacando su astucia y poder. Sin embargo, la fascinación por Capone no está exenta de críticas. Algunos argumentan que la constante glorificación de su figura en los medios trivializa el daño que causó, perpetuando una narrativa que romantiza el crimen y la violencia. Esta discusión subraya la influencia duradera de Capone en la cultura popular y la percepción pública del crimen organizado. Conociendo su impacto cultural, exploremos cómo su caso ayudó a reformar las políticas públicas. El caso Capone y las políticas públicas. El ascenso y la caída de Al Capone impulsaron reformas significativas en las políticas públicas, especialmente en la forma en que las autoridades enfrentan el crimen organizado. Su arresto por evasión fiscal demostró que las leyes financieras podían ser herramientas poderosas para combatir el crimen, sentando precedentes que todavía se aplican en la actualidad. Uno de los cambios más notables fue la creación de unidades especializadas en el rastreo de activos financieros. Las autoridades entendieron que seguir el flujo de dinero podía ser más efectivo que centrarse exclusivamente en los delitos visibles, como el contrabando o los asesinatos. Esta estrategia llevó a la formación de departamentos especializados en delitos financieros dentro de agencias como el FBI. Además, el caso Capone expuso la necesidad de regular y fortalecer las instituciones fiscales. La introducción de auditorías más estrictas y la obligatoriedad de reportar ingresos sirvieron para cerrar brechas legales que los criminales solían aprovechar. También reforzó la cooperación entre agencias locales y federales, marcando el inicio de esfuerzos conjuntos que serían cruciales para enfrentar el crimen organizado en décadas posteriores. Otro impacto significativo fue la revisión de las políticas prohibicionistas.
La ley seca, que facilitó el auge de Capone, fue derogada en 1933, reconociendo su fracaso al fomentar un mercado negro violento y próspero. Este cambio subrayó la importancia de diseñar políticas que aborden las causas subyacentes del crimen en lugar de tratar solo los síntomas. En última instancia, el caso de Capone no solo transformó la aplicación de la ley, sino que también inspiró debates sobre la relación entre la política, la economía y el crimen. Su vida sigue siendo un recordatorio de cómo las políticas públicas pueden influir en la sociedad, para bien o para mal. Conociendo estas reformas, analicemos cómo la percepción de Capone ha evolucionado con el tiempo. La evolución de la percepción de Al Capone. A lo largo de las décadas, la percepción de Al Capone ha evolucionado, reflejando los cambios en los valores y las prioridades de la sociedad. En su época, Capone era una figura polarizadora, un héroe para algunos, que lo veían como un benefactor de los pobres, y un villano para otros, que sufrían las consecuencias de su imperio criminal. Durante los años 20 y 30, su imagen fue moldeada tanto por su habilidad para manipular los medios como por la narrativa oficial de las autoridades. Mientras la prensa sensacionalista lo presentaba como un gángster carismático e imponente, las campañas del gobierno lo retrataban como una amenaza pública que debía ser detenida a toda costa. Esta dualidad lo convirtió en una figura casi mítica, capaz de inspirar tanto temor como admiración. Con el tiempo, las representaciones de Capone se han alejado de la glorificación inicial para adoptar un enfoque más crítico. Los historiadores y sociólogos han profundizado en las complejidades de su vida, destacando no solo sus crímenes, sino también el contexto social y político que permitió su ascenso. Este análisis más matizado lo presenta como un producto de su entorno, una figura que explotó las fallas del sistema para alcanzar el poder. En la actualidad, Capone es visto tanto como un símbolo de los excesos del crimen organizado como una advertencia sobre las consecuencias de políticas ineficaces. Su figura sigue fascinando al público, pero también invita a reflexionar sobre las lecciones que su vida puede ofrecer en términos de justicia, ética y poder. Conociendo esta evolución, avancemos hacia su impacto en la identidad cultural de Chicago. El legado de Capone en Chicago. Al Capone es un elemento ineludible de la identidad cultural de Chicago. Aunque su vida estuvo marcada por el crimen y la violencia, su figura ha dejado una huella duradera en la historia de la ciudad, moldeando tanto su imagen global como su memoria colectiva. Durante su reinado como el rey del crimen, Capone controló gran parte de las actividades ilegales en Chicago, incluyendo el contrabando de alcohol, el juego y la prostitución. Esto transformó a la ciudad en un epicentro del crimen organizado, atrayendo la atención de los medios y consolidando su reputación como un lugar donde el lujo y el peligro coexistían. Este periodo oscuro marcó a Chicago de tal manera que su nombre todavía evoca imágenes de gángsteres, coches clásicos y tiroteos en callejones sombríos. La influencia de Capone también se extiende a la arquitectura y la geografía de la ciudad. Algunos de los edificios que utilizó como escondites o para sus operaciones ilegales todavía existen, atrayendo a turistas e historiadores. Lugares como el Lexington Hotel, donde Capone estableció su cuartel general, se han convertido en parte de las rutas turísticas que narran su historia. Además, Chicago ha sabido capitalizar esta conexión con Capone en su industria turística. Los tours sobre la era de la prohibición y el crimen organizado son populares entre los visitantes, quienes buscan sumergirse en la historia del gángster más famoso de Estados Unidos. Estos recorridos no solo narran los hechos, sino que también exploran el impacto más amplio de la ley seca y el auge del crimen organizado. Sin embargo, el legado de Capone en Chicago no está exento de críticas. Algunos argumentan que la constante glorificación de su figura en el turismo y la cultura popular trivializa el sufrimiento de las víctimas de su régimen criminal. Esto ha llevado a debates sobre cómo recordar esta parte de la historia de manera responsable. Conociendo su legado local, analicemos cómo su vida sigue inspirando lecciones universales. Lecciones universales del caso Capone.
La vida de Al Capone ofrece lecciones profundas y universales que trascienden su tiempo y lugar, convirtiéndolo en un caso de estudio para historiadores, sociólogos y legisladores de todo el mundo. Estas lecciones abarcan temas como el poder, la justicia y las consecuencias de las políticas gubernamentales. Una de las principales lecciones del caso Capone es la importancia de comprender cómo las políticas públicas pueden tener consecuencias no deseadas. La ley seca, diseñada para reducir el consumo de alcohol, no solo fracasó en su objetivo, sino que creó un entorno ideal para que figuras como Capone prosperaran. Esto subraya la necesidad de evaluar cuidadosamente las posibles repercusiones de las políticas antes de implementarlas. Otra lección es la relevancia de la cooperación interinstitucional en la lucha contra el crimen organizado. El caso de Capone mostró que el enfoque tradicional basado en capturar a los criminales en el acto no siempre es efectivo. En cambio, la colaboración entre agencias fiscales, policiales y judiciales puede ser clave para desmantelar redes criminales complejas. Además, la historia de Capone destaca los peligros de la desigualdad social y económica. Creció en un entorno donde las oportunidades legales eran limitadas, lo que lo llevó a buscar alternativas en el mundo del crimen. Esto plantea preguntas sobre cómo las estructuras sociales pueden influir en las trayectorias individuales hacia el crimen. Finalmente, su caída demuestra que incluso los imperios más grandes pueden colapsar cuando se enfrentan a instituciones sólidas y persistentes. Aunque Capone parecía intocable durante su apogeo, su arresto por evasión fiscal mostró que nadie está por encima de la ley. Con estas lecciones en mente, avancemos hacia la importancia de recordar a Capone como parte de la historia. La importancia de recordar a Al Capone. Recordar a Al Capone no solo significa explorar la vida de un gángster legendario, sino también reflexionar sobre el impacto del crimen organizado en la sociedad y las lecciones que su historia ofrece. Su legado es una mezcla de fascinación, advertencia y análisis histórico que sigue siendo relevante en la actualidad. La memoria de Capone sirve como un recordatorio de cómo las políticas mal diseñadas, como la ley seca, pueden tener efectos contrarios a los esperados. Al estudiar su vida, podemos aprender sobre la importancia de abordar las raíces de los problemas sociales en lugar de centrarnos solo en los síntomas. Además, Capone personifica la ambigüedad moral y la complejidad humana. Aunque fue un criminal violento, también era un hombre carismático que realizaba actos de filantropía y mantenía una relación cercana con su comunidad. Esta dualidad subraya la necesidad de analizar las figuras históricas en su totalidad, evitando simplificaciones excesivas. Por último, recordar a Capone es una forma de preservar la historia del crimen organizado en Estados Unidos, un fenómeno que moldeó no solo la cultura de la época, sino también las políticas gubernamentales y la evolución de las leyes. Su vida sigue siendo un punto de referencia para entender cómo operan las organizaciones criminales y cómo pueden ser desmanteladas. Conociendo esta importancia, reflexionemos sobre su impacto en las generaciones futuras. El impacto de Al Capone en las generaciones futuras. El impacto de Al Capone trasciende su época, llegando a influir en cómo las generaciones posteriores entienden el crimen organizado, la justicia y la relación entre el poder y la corrupción. Su figura, aunque polémica, se ha convertido en una lección viviente sobre las complejidades del liderazgo en el bajo mundo y las consecuencias inevitables de una vida criminal. Para las generaciones actuales, Capone representa un arquetipo del gángster carismático y poderoso. Su imagen, perpetuada por películas, libros y documentales, muestra tanto el atractivo del lujo y la autoridad como el costo de la violencia y el crimen. Su vida es estudiada no solo por historiadores, sino también por expertos en criminología y sociología, quienes analizan cómo las circunstancias sociales y económicas pueden generar figuras como él. Además, su caso ha influido en la educación legal y policial. Las estrategias utilizadas para atraparlo, particularmente la investigación financiera, han servido como modelo para abordar redes criminales modernas.
Estudiantes de Derecho y Criminología estudian el caso Capone como un ejemplo de cómo se puede aplicar la ley de manera innovadora para combatir el crimen organizado. La figura de Capone también ha inspirado debates intergeneracionales sobre la ética y la moralidad. Mientras que algunos jóvenes pueden sentirse atraídos por su imagen de poder y éxito, otros reconocen las profundas consecuencias sociales de su vida delictiva. Esto fomenta discusiones sobre los valores que deben guiar a las generaciones futuras, especialmente en un mundo donde la desigualdad y la corrupción siguen siendo problemas persistentes. Conociendo su influencia en el presente y el futuro, avancemos hacia un análisis de su legado desde una perspectiva histórica. El legado histórico de Al Capone. El legado histórico de Al Capone es tanto un testimonio de su habilidad para adaptarse y prosperar en un entorno hostil como una advertencia sobre los peligros del poder sin control. Su vida y acciones se entrelazan con algunos de los momentos más significativos de la historia estadounidense, dejando una marca indeleble en la narrativa del siglo XX. Históricamente, Capone simboliza el auge del crimen organizado durante la era de la Prohibición, un periodo en el que el gobierno intentó regular la moralidad a través de políticas restrictivas. Estas leyes, en lugar de reducir el consumo de alcohol, crearon un mercado negro altamente lucrativo que figuras como Capone supieron explotar. Esto no solo transformó la economía subterránea, sino que también expuso las fallas de una política que no tuvo en cuenta las complejidades sociales. Desde una perspectiva social, el legado de Capone incluye su capacidad para manipular la percepción pública. Fue tanto un temido jefe criminal como un hombre que se posicionó como defensor de su comunidad. Esta dualidad refleja cómo el carisma y las acciones simbólicas pueden moldear la percepción pública, incluso frente a actos de violencia y corrupción. En términos de justicia, su arresto y condena por evasión fiscal marcaron un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado. Este caso estableció precedentes legales y metodológicos que continúan utilizándose en la actualidad, destacando la importancia de abordar el crimen desde múltiples ángulos. Con este legado claro, avancemos hacia un balance final de su figura y las lecciones que podemos aprender. Lecciones universales del caso Capone. La vida de Al Capone ofrece un abanico de lecciones universales que siguen siendo relevantes en la sociedad moderna. Estas lecciones abarcan temas como el impacto de las políticas públicas, la ética en el poder y la capacidad de la justicia para prevalecer incluso contra las figuras más poderosas. Una de las principales lecciones es la importancia de diseñar políticas basadas en la realidad social. La ley seca, aunque bien intencionada, fracasó al ignorar las necesidades y deseos de la población, fomentando el crecimiento del crimen organizado. Esto subraya la necesidad de enfoques más equilibrados y efectivos en la elaboración de políticas gubernamentales. Otra lección significativa es la relación entre poder y moralidad. Capone demostró cómo el poder puede corromper y cómo las figuras carismáticas pueden usar su influencia para justificar actos moralmente cuestionables. Esto plantea preguntas sobre la responsabilidad ética de quienes ostentan el poder, ya sea en el crimen o en las instituciones legales. Finalmente, su arresto resalta el papel crucial de la justicia y la perseverancia institucional. Aunque Capone parecía intocable, su caída mostró que incluso las figuras más influyentes pueden ser llevadas ante la justicia cuando las instituciones trabajan juntas con determinación. Con estas lecciones universales, lleguemos a una conclusión reflexiva sobre su lugar en la historia. Al Capone y su legado en la historia. La figura de Al Capone encarna la dualidad de la naturaleza humana, el ingenio y la ambición por un lado, y la violencia y la corrupción por el otro. Su vida es un microcosmos de los excesos de una era marcada por la prohibición, la desigualdad social y un sistema político vulnerable a la corrupción. Capone logró consolidarse como un símbolo del crimen organizado, no solo por su capacidad para construir un imperio, sino también por su habilidad para manipular la percepción pública. Fue temido por su brutalidad, pero también admirado por su carisma y actos de filantropía.
Esta complejidad lo convierte en un personaje fascinante y controvertido que sigue capturando la imaginación de generaciones. Sin embargo, su legado también es un recordatorio de las consecuencias del crimen y el poder desenfrenado. Aunque alcanzó la cima del mundo criminal, su caída fue un ejemplo de cómo la justicia puede prevalecer, incluso cuando parece imposible. Su vida nos invita a reflexionar sobre las políticas que fomentan el crimen organizado, la ética en el liderazgo y el impacto duradero de figuras que moldean la historia, ya sea para bien o para mal. Si este análisis te pareció interesante, comparte este contenido para que más personas puedan reflexionar sobre el legado de Al Capone y las lecciones que nos deja. El impacto cultural de Al Capone. El impacto de Al Capone en la cultura popular es innegable y perdura como un reflejo de la fascinación global por las figuras del crimen organizado. Su vida ha sido inmortalizada en innumerables películas, series de televisión, libros y documentales que exploran la dualidad de su personalidad y su influencia en la historia del siglo XX. Películas como Scarface 1932, inspirada directamente en su vida, y The Untouchables 1987, que dramatiza su enfrentamiento con Eliot Ness, han ayudado a consolidar su imagen como el epítome del gángster carismático y despiadado. Estas obras no solo narran sus crímenes, sino que también plantean cuestiones sobre la moralidad, el poder y las consecuencias de una vida dedicada al crimen. En la televisión, series como Boardwalk Empire exploran el contexto histórico de figuras como Capone, situándolo en un marco más amplio del crimen organizado en la era de la prohibición. Su figura también ha inspirado personajes ficticios que encapsulan la complejidad de su carácter, desde el carisma magnético hasta la brutalidad despiadada. La música, los videojuegos y el arte también han hecho eco de su legado. Su imagen aparece en portadas de discos, referencias líricas y videojuegos que recrean su época, perpetuando su estatus de icono cultural. Esta omnipresencia en la cultura popular refuerza su relevancia, pero también plantea preguntas sobre cómo glorificamos o condenamos a figuras controvertidas. Conociendo su impacto cultural, exploremos cómo su figura influenció las políticas públicas y la percepción del crimen organizado. El caso Capone y las políticas públicas. El caso de Al Capone tuvo un impacto profundo en el desarrollo de políticas públicas, particularmente en la forma en que los gobiernos abordan el crimen organizado y el contrabando. Su arresto por evasión fiscal, más que por sus crímenes violentos, marcó un cambio en la estrategia legal y demostró la importancia de seguir el rastro del dinero. Tras su condena, se establecieron precedentes para la investigación financiera como herramienta clave en la lucha contra el crimen. Este enfoque ha sido replicado a nivel global, permitiendo a las autoridades desmantelar redes criminales al enfocarse en sus operaciones económicas. Esto incluye el uso de auditorías, leyes de lavado de dinero y colaboración entre agencias internacionales. Además, su caso influyó en el reconocimiento de las fallas de la prohibición. La abolición de la ley seca en 1933 fue un reconocimiento de cómo las políticas restrictivas pueden generar mercados negros lucrativos, fomentando el crimen organizado. Esta lección ha sido utilizada en debates contemporáneos sobre la regulación de sustancias como las drogas y el alcohol. Capone también dejó un legado en la forma en que las instituciones fortalecen la transparencia y la rendición de cuentas. Su caso demostró cómo la corrupción dentro de las fuerzas del orden y los gobiernos locales puede permitir que el crimen prospere, subrayando la necesidad de sistemas de control más rigurosos. Conociendo este impacto en las políticas públicas, reflexionemos sobre cómo su figura ha evolucionado en la percepción histórica. La evolución de la percepción de Al Capone. A lo largo de las décadas, la percepción de Al Capone ha evolucionado, pasando de ser visto como un villano absoluto a una figura casi mitológica que encapsula las complejidades de la naturaleza humana. En su tiempo, fue tanto odiado como admirado. Mientras las autoridades lo perseguían por sus crímenes, algunos sectores lo veneraban como un héroe del pueblo que desafiaba a un sistema considerado opresivo. En la actualidad, Capone es visto desde múltiples perspectivas.
Para algunos, es un símbolo de las fallas sistémicas que permitieron el ascenso del crimen organizado. Para otros, representa el carisma y la astucia que lo llevaron a construir un imperio en circunstancias adversas. Esta dualidad mantiene vivo el debate sobre su legado. Historiadores y analistas sociales examinan su vida como un caso de estudio en liderazgo criminal, el impacto de las políticas prohibicionistas y la capacidad de las instituciones para evolucionar frente a amenazas complejas. Su figura también sirve como un recordatorio de las lecciones aprendidas en una época de grandes cambios sociales y políticos. Conociendo esta evolución en la percepción, concluyamos reflexionando sobre su lugar definitivo en la historia. Conclusión: Al Capone, un símbolo del poder y la caída. Al Capone sigue siendo una figura emblemática que trasciende el tiempo, encapsulando lo mejor y lo peor del poder humano. Su vida, marcada por la ambición, el ingenio y la violencia, es un recordatorio de cómo las condiciones sociales y políticas pueden moldear a individuos capaces de redefinir el panorama de una era. Su legado es complejo, un criminal brutal y despiadado, pero también un estratega astuto que explotó las oportunidades de un sistema defectuoso. Su impacto se siente en la cultura popular, las políticas públicas y el debate eterno sobre ética y poder. Más allá de la fascinación por su vida, Capone nos invita a reflexionar sobre las estructuras que permiten el ascenso de figuras como él. Su historia nos enseña que incluso el poder más absoluto es vulnerable frente a la justicia, y que las decisiones individuales pueden tener un impacto duradero en generaciones. Si este análisis te pareció interesante, comparte este contenido para fomentar el debate sobre las figuras que han moldeado la historia a través del poder y la controversia.